El tema de Antauro Humala. Durante la campaña, el presidente Pedro Castillo había mencionado la posibilidad de indultarlo. ¿Es una posibilidad que lo viene manejando en su sector en estos momentos? No, eso es imposible. ¿Cómo se vienen preparando para estos próximos días que tendrán que acudir al Congreso de la República para buscar el voto de confianza del Parlamento? Bueno, estamos trabajando desde el primer instante en el sector de justicia, tanto en el INPE como en la Procuraduría General del Estado, que tiene, por supuesto, su autonomía, pero hay que coordinar acciones. En los registros públicos, o sea, en la SUNAR, estamos trabajando desde el primer instante. Bien, estábamos preocupados por este tema del voto de confianza, porque depende de eso que por supuesto se pueda trabajar en conjunto los dos poderes del Estado, que ya hemos venido además con muchos años, con muchos problemas en crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo, y es una de las preocupaciones de los peruanos, que estas dificultades puedan solucionarse para poder salir adelante. Y en ese sentido hemos visto que algunas bancadas, como por ejemplo Renovación Popular, ha mandado una lista de cosas que se tienen que solucionar, por ejemplo, para ellos, ¿no es cierto? Son requisitos, son sus condiciones para poder dialogar con el presidente del gabinete. Y lo que dicen es que se tiene que dar un paso al costado, se tiene que retirar a 5 ministros. Lo que ha dicho Fuerza Popular es que no se va a sentar a conversar con Guido Bellido porque no le parece que él tenga que ser el presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo superar esto, ministro? Bueno, la democracia es conversación. Quien se niega a conversar es porque no es demócrata. Primero tiene que conversar para luego no determinar si le conviene o no le conviene dar el voto de confianza a este primer gabinete. Exitosa. Voto de confianza que por supuesto es facultad exclusiva del Congreso de la República. Si ellos están en el convencimiento de que debe otorgar el voto, lo otorga. En caso contrario, no lo otorga y nadie se molesta. La designación de los ministros es competencia exclusiva, por supuesto, especialmente del primer ministro o del presidente de la República. ¿No? Además, el señor ministro ha dado claras muestras de haber deslindado totalmente con sus simpatías o qué sé yo, si es que hubiese habido en contra de fuerzas no democráticas, en contra de los terroristas. Todos los ministros, ¿no?, que hemos jurado allí, estamos en la obligación moral y legal de condenar el terrorismo, venga de donde venga. Sin embargo, ministro Torres, en estos momentos el cuestionamiento más fuerte que pesa sobre Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, es que está siendo investigado por apología al terrorismo. ¿Eso no sería suficiente para que pueda justamente desestimarse su designación? Como ministro de Justicia yo debo solicitar a los órganos jurisdiccionales, al Ministerio Público, al Poder Judicial, para que las investigaciones no demoren una eternidad, que las investigaciones se hagan con mayor rapidez. Justicia que llega tarde no es justicia. Eso da lugar para que se presenten estas situaciones en vista de que hay el principio de presunción de inocencia. Se podría estar sancionando a una persona que al final resulta siendo inocente. Para todos los casos, no solamente para estos. Nuestro pedido es para que el sistema de justicia actúe dentro de los plazos de ley. Pero es que muy no importante. podemos siempre estar con el pretexto de que el caso es complicado, o etcétera, etcétera. No, la justicia tiene que desarrollarse dentro de los plazos de ley rápidamente, porque se necesita crear confianza y seguridad en la ciudadanía. Claro, pero hay algo que es cierto y que muchos procesos se demoran mucho, pero también que todos los peruanos podemos acceder a ciertas pruebas
o a ciertas razones por las que se abren las investigaciones. Y usted seguro que, como otros peruanos, ha accedido a las declaraciones, por ejemplo, las respuestas que pueda haber dado antes el presidente del Consejo de Ministros, que ahora ha deslindado completamente de cualquier grupo terrorista, pero hemos escuchado lo que antes ha podido mencionar acerca del senderismo o acerca de senderistas. ¿Usted lo ha escuchado? ¿A usted qué le parece? Usted como ministro de Justicia. Muy mal, pero se ha corregido y ahora ha deslindado totalmente con eso y sus declaraciones son no muy claras. O sea, ¿a usted le parece mal lo que dijo antes? Todos los peruanos tenemos que condenar el terrorismo. Claro, para que nos quede clarísimo, ministro, ¿a usted le parece muy mal lo que dijo Guido Bellido sobre Sendero y sobre una senderista? ¿Le parece mal esas palabras anteriores? ¿Usted cree que ha cambiado su forma de pensar o qué? No, sí, al formar parte de este gabinete, al ser él el primer ministro, ha cambiado totalmente. Por eso es que ha aceptado ser ministro. Sí, pero ministro, a ver, yo entiendo que es bastante complicado para usted en la posición de ministro de Justicia poder fijar posición. Yo sí quiero darle vuelta a este asunto. Le digo por qué, ministro. La situación es que el señor ahora ha deslindado totalmente sobre esto. Hay que mejorar también la calidad del periodismo, porque no estamos dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, mejoremos también la calidad política del ministerio, del Consejo de Ministros. En sus declaraciones anteriores, yo lo he considerado equivocado, es cierto. Yo no acepté ser ministro, pero luego de las rectificaciones no he aceptado. Y creo en esas rectificaciones y en esa lucha que se tiene que dar contra el terrorismo. Ministro, a ver, un poco para cerrar ese tema, sin la intención de darle vuelta al asunto, sino para que quede la cosa bastante clara. En su opinión, como político y como ministro de Estado en estos momentos, ¿cómo nos explicamos que, por ejemplo, para una persona, un universitario, que vio frustrado su proceso de estudio por el tema del cierre de universidad o el tema de la pandemia, le impidan acceder a una beca continuidad cuando en las bases de Pronavec te dicen que haber sido miembro de organizaciones subversivas o se encuentren procesados por delitos de terrorismo o investigados por apología del terrorismo no pueden postular a una beca? Y una persona que está siendo investigada por apología del terrorismo sí puede ser ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros. Si un ciudadano, un joven, no puede acceder a una beca porque es investigado por apología del terrorismo, ¿por qué sí se puede designar a un presidente del Consejo de Ministros con ese antecedente? Bueno, las normas son las normas. No se puede acceder a esa beca por haber participado en actos que están reñidos con la ley. Pues así tiene que ser. Pero sí puede ser ministro. El ministro, si se ha producido eso, si no se conocían bien algunos antecedentes, como es realmente imposible conocer todos los antecedentes de una persona, pero esta persona se está corrigiendo y se está corrigiendo plenamente. Sí, pero está siendo investigado, ministro Torres, está siendo investigado. El terrorismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Además de que esos actos, esas declaraciones anteriores son materia de investigación y una vez que exista una decisión judicial, se tendrá que tomar la decisión respectiva más rápida que inmediatamente. O sea, en este país, ministro Torres, no puede ser becario si eres investigado por apología del terrorismo, pero sí puede ser presidente del Consejo de Ministros. No, tampoco, no. No, pero eso dice la norma, eso está diciendo usted, ministro Torres. Son las que han determinado estos hechos. Hay que ver todos los antecedentes, cómo han ocurrido, para luego emitir un juicio por parte mía, por lo menos, ¿no? Bien, y para emitir también un juicio se tendría que solucionar este habeas corpus que ya ha sido admitido por el Poder Judicial, donde se dice que podría ser un peligro para los mismos miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía que están involucrados en la investigación contra grupos terroristas. Si esto el Poder Judicial determina que le da la razón a los demandantes, entonces tendría que salir el presidente del Consejo de Ministros. Se cumpliría plenamente la decisión judicial, aunque allí creo que la acción está mal planteada, pero bueno, que resuelva el Poder Judicial, y si el Poder Judicial declara fundada ese habeas corpus, tengan la plena seguridad de que el presidente no va a demorar ni un segundo en tomar una decisión.
Bien, regresando al tema del voto de confianza, y nosotros estábamos tratando de tener una respuesta con respecto a ciertos escenarios, ¿no? Porque puede ser, sabemos que puede ser que muchas bancadas digan en este momento no vamos a dialogar o no vamos a entregar el voto de confianza, y no sabemos qué es lo que va a pasar en el momento del voto. Si es que la mayoría vota a favor del gabinete, se entrega el voto de confianza. Si es que la mayoría vota en contra del gabinete, no se entrega el voto de confianza. Y ya muchos están hablando de no negar el voto de confianza para no perder una vida. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la disolución del Congreso, como se habla mucho también de la vacancia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si la mayoría, y tal vez usted nos pueda responder como especialista legal, qué pasa si la mayoría en el Congreso vota en abstención? Han habido antecedentes, creo yo que han habido antecedentes sobre un voto mayoritario en abstención con respecto a voto de confianza. El voto de confianza tiene que ser expreso, no puede ser tácito, no puede ser implícito. No, el silencio, la abstención no constituye allí manifestación de voluntad. No hay allí una decisión ni de otorgar o no otorgar el voto de confianza. Por eso, entonces, no puede ser tomado, la abstención no puede ser tomada, nos queda clarísimo, ni como negación ni como afirmación, es clarísimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si es que la mayoría vota en abstención? Se tiene que cambiar, se tiene que recomponer el gabinete, o el gabinete tiene que asistir nuevamente al Congreso, el mismo gabinete, es potestad del presidente decir, ya que que han marcado abstención, voy a revisar el tema o no. Es competencia del presidente el revisar o no, pero lo cierto es que si la mayoría vota en abstención, no hay negatoria del voto de confianza. Pero el Congreso sí puede llamar en el momento en que decida, ¿no?, para otorgar ese voto de confianza, para otorgar o no otorgar. Bien, y dentro además de esa situación no solamente se trata del voto de confianza, sino también lo que puede hacer el control político desde el Congreso de la República y a lo que a nosotros nos corresponde como ciudadanos y la vigilancia respectiva, a nosotros también como ciudadanos. Pero, ministro Torres, usted es un asesor jurídico del presidente como ministro de Justicia. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué la cortina en el carro oficial? ¿Por qué las reuniones con agenda desconocida? ¿Dónde queda la transparencia que necesitamos los peruanos en estos momentos? Bueno, el primer Consejo de Ministros se ha hecho, yo entiendo que se refiere usted a eso, se ha hecho en el Palacio de Gobierno. Si es que se desea cambiar de sede, todo cambio se hace mediante una norma jurídica, no se hace de palabra. Las reuniones anteriores pues no han sido actos de gobierno, y si algunos han sido actos de gobierno, están debidamente registrados en los libros correspondientes. Pero le preguntamos eso porque en el mismo Congreso se ha hablado de abrir una comisión para investigar qué ha hecho el presidente en estos primeros días que no estuvo despachando desde Palacio, pero es que sí estuvo gobernando y estuvo despachando desde su casa en Breña, pero sin una agenda pública. Bueno, el Congreso tiene todo el derecho, ¿no?, de hacer la investigación respectiva, y si hay responsabilidad, como sabemos, esa responsabilidad recae sobre algún ministro o quizás también sobre todo el gabinete. Ahora, ministro, por otra parte, la situación del ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, él en la práctica sigue siendo fiscal anticorrupción en el norte peruano. ¿Cuál es la situación que él está en estos momentos atravesando? ¿Cómo se viene manejando eso dentro del Consejo de Ministros? Entiendo que él ha renunciado ya a ser miembro del Ministerio Público, pero eso sí, por supuesto, la renuncia no impide de que administrativamente se prosiga con la investigación en el Ministerio Público. Investigación también que, como es administrativa, no debe demorar demasiado. Sí, pero se conoció rápidamente esa situación. Se conoció, ministro, que no hay junta de fiscales superiores que justamente admitan esa renuncia del fiscal Millones, Carrasco Millones, y por lo tanto él sigue ejerciendo ese cargo, aunque esté con licencia. Bueno, pero si él ya renunció, tampoco lo podrían obligar a continuar en la función, ¿no?
Pero ¿desde cuándo ya no es tiene parte? La libertad, ¿no?, de renunciar a la institución a la cual pertenece. Claro, pero ¿desde cuándo ya no es parte del Ministerio Público? ¿Desde que él presenta la carta de renuncia o desde que es admitida esta renuncia? Desde que aceptan su renuncia. Entonces sigue siendo fiscal. Todavía no ha sido Desde que aceptado. aceptan su renuncia. Claro. Yo les hablo aquí con toda transparencia. Entendemos. No tengo por qué darle vueltas al asunto. Desde que aceptan su renuncia. Antes no, pero antes estaba con licencia. Todo eso se tiene que investigar dentro del Ministerio Público y tomar una decisión rápidamente en bien del país. Ya, pero entonces esa es una falta administrativa y no hay ningún problema mayor de que él sea fiscal y de que sea también ministro a la vez. Bueno, allí no está tipificado eso como delito, pero sí habría una falta administrativa si es que así lo determina el órgano de control interno del Ministerio Público. Le voy a decir sincero, bastante sincero, ministro Aníbal Torres, y yo admiro mucho su personalidad, la forma como termina confrontando a la prensa cuando considera que es impertinente con las preguntas que podríamos estar planteando, pero nosotros preguntamos lo que tenemos que preguntar y el político, el ministro, el funcionario responde lo que puede. Y yo le quiero preguntar lo siguiente en estos momentos. ¿Qué opina sobre Iber Maraví, presidente de Trabajo y Promoción del Empleo, que ha sido justamente pedido a la Fiscalía de 2009, prisión de 12 años por actos violentos perpetrados siendo docente, y en 2019 sancionado por servir por ausentismo por abandono laboral? Y un ministro que ha cometido abandono laboral siendo profesor, ahora es ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Usted se siente contento trabajando a su lado? Fíjese usted, vuelvo a repetir, las designaciones se ha hecho allí conjuntamente con el presidente, conjuntamente por supuesto con el primer ministro. Esa es la forma de actuar. El primer ministro propone y entre los dos deciden quién es o no es Pero usted no está contento. He encontrado esa situación, hemos evaluado esa situación. Y luego, por supuesto, he aceptado el cargo para contribuir con el Estado, que a mí no me interesa mayormente el cargo de ministro, porque yo mismo soy consciente que ahora ser ministro es un cargo sumamente devaluado en el país, como toda la política está sumamente devaluada. Yo estoy dedicado más a mi actividad privada de la cual pero es que es obvio que sí, pero si designan a personas cuestionadas, se conversan, se dialogan, claro. Y por supuesto no corresponde al presidente tomar la decisión. Claro, para pero usted al encontrar este tipo de casos dentro del gabinete, usted va a hablar o ha hablado con el presidente de la República, porque usted es su asesor jurídico, usted ha hablado con él sobre este tipo de casos diciendo, hey, observemos, analicemos la presencia de una persona así dentro de una cartera, dentro de un ministerio, porque esto sí podría afectar la relación con otros políticos, podría afectar la misma cartera, podría afectar el mismo sector. Yo le pido que se quede con nosotros porque tenemos que ir a una pausa, pero le pido que se quede con nosotros para que nos responda. Yo tengo que, por razones de trabajo, me tengo que retirar, pero al respecto debo decirle de que antes de la designación yo no he conocido los antecedentes de ningún ministro. Ustedes saben que yo no he participado ni siquiera en la juramentación del primer grupo de ministros. Yo he intervenido con posterioridad. Claro, pero ahora que lo conoce, ciertas correcciones de parte del presidente del ahora Consejo que conoce esta situación, ¿va a conversar o ha conversado con Pedro Castillo para que se solucione la presencia de estas personas dentro del gabinete, así como se está desestimando la designación de ciertas personas ligadas a Perú Libre y que han entrado en puestos claves, en puestos técnicos y que han sido retirados después porque no cumplen con los requisitos? ¿Usted también va a conversar, por ejemplo, con el caso del ministro de Transportes y Comunicaciones, con Pedro Castillo? Aún sobre ello no he conversado, pero sí necesariamente se tiene que hacer como un ministro más. Ya. Ahora, ministro, el tema de Antauro Humala. Durante la campaña, el presidente Pedro Castillo había mencionado la posibilidad de indultarlo.
Es una posibilidad que lo viene manejando en su sector y en estos momentos. Es imposible. ¿No es posible? No. ¿Por qué no es posible? Eso no hay nada de eso. Ya, pero es una propuesta de campaña del presidente Castillo. Bueno, pero como le digo, no habrá sido propuesta de campaña, no me explico sobre eso, pero no hay absolutamente nada de eso. Al menos que yo conozca en este momento, no hay tal decisión. Sí, si hubiese una propuesta como esa, conversaciones como esta, usted se negaría entonces rotundamente a esa posibilidad. Efectivamente. Bien, y con respecto... Yo ya he dicho, yo soy totalmente contrario a cualquier acto de violencia, del crimen, no, todo aquel que ha delinquido lo ha hecho con toda libertad y por supuesto tiene que asumir todas las consecuencias de la ley, como cualquier peruano. Todos estamos en igualdad de situación, sin discriminación alguna. Usted ha dicho también que el señor Vladimir Cerrón, secretario general del Partido Perú Libre, no tiene nada que ver con el gobierno de Pedro Castillo y ha dicho que, como todos sabemos, él está cumpliendo una sentencia y no puede tener un cargo público. Sin embargo, también nos acaba de decir que usted no ha estado antes de su juramentación, no ha estado en la conformación de este gabinete. ¿Podría usted asegurar que en la conformación de este gabinete no ha metido mano, como dicen muchos, no ha opinado, no ha pedido ciertos puestos para su gente en Perú Libre o para allegados a él, el señor Vladimir Cerrón, directamente con Pedro Castillo? Bueno, fíjese usted sobre los antecedentes, ¿no? La designación de los ministros, antes de que jure yo, esos hechos no los conozco. Que él influya ahora en la toma de decisiones del presidente no es verdad, porque yo no veo su presencia para nada en el gobierno. Él no ha ganado las elecciones. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo. El señor Cerrón es secretario general del partido y ese será su nivel en el cual tendrá que actuar. No, eso sí, haciendo presente como siempre lo he dicho, porque yo no voy a variar mis expresiones. En este momento hablar de marxismo-leninismo es inapropiado. Eso no rige en el mundo civilizado. Pero pues, lamentablemente en estos momentos, ministro Torres, persiste el terroqueo hacia el partido de gobierno, hacia Perú Libre y hacia la designación de ministro que en este momento viene dando, pero no solamente por la oposición, que representan aquellos que se encuentran en contra del gobierno, sino también por decisiones que va tomando el propio gobierno en la composición del Consejo de Ministros. El caso, por ejemplo, del canciller Héctor Berjas. Él ha mencionado en su momento de que no sería inusual, o de que básicamente también estaría de acuerdo a un indulto para Abimael Guzmán. Y sabemos el pasado guerrillero que tiene el ahora canciller de la República. Será su opinión personal. Será su opinión personal, pero lo cierto es que el presidente en este momento no tiene la decisión de indultar a nadie, ¿no?, que haya transgredido gravemente la ley. Bien, con respecto a sueldos, ¿han conversado sobre sueldos, que fue también un tema de campaña, el bajar los sueldos no solo del presidente, sino de los ministros? Bueno, los ministros voluntariamente no vamos a aceptar un sueldo que se reduzca al 50%. O sea, ¿y eso cómo se va a dar? ¿Por aprobación del Consejo de Ministros? ¿Van a emitir una resolución, decreto supremo? Porque entiendo que para eso incluso hay una tasa, así como existe una OIT para saber la proporción de pagos o tasa que se tiene que hacer, hay una tasa que se establece mediante norma. ¿Eso van a actualizarlo? ¿Van a establecer un régimen, un rango de precios de funcionarios públicos? Toda modificación, toda transformación que se haga en el Estado se tiene que hacer mediante una norma. Eso no vamos a definirlo prontamente y así se dispondrá. Ya. Bien, eso es una propuesta, pero el mismo ministro Frank, el ministro de Economía, dijo: está bien que se bajen los sueldos de los ministros, pero no de aquellos que pueden ingresar a trabajar en puestos técnicos, por ejemplo, dentro de los ministerios, que podrían ganar más que un ministro. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, sí, porque la decisión de los ministros de reducirse la remuneración es personal. No se puede afectar el derecho de terceros. ¿Existe ¿existe el marco legal para que el presidente Pedro Castillo renuncie a su sueldo como él dijo? Ah, sí, por supuesto. ¿Quién no puede renunciar a su sueldo? No, cualquiera puede servir al Estado incluso gratis. Y hay servidores del Estado que lo hacen
en forma gratuita. ¿Cuál es el marco legal, ministro? ¿Cómo? ¿Cuál es el marco legal para que el presidente deje de recibir su sueldo? El marco legal es la propia Constitución y el ordenamiento jurídico laboral en todas las dependencias del Estado. ¿Qué parte de la Constitución dice que el presidente puede renunciar a su sueldo? Grandes personajes que sin embargo no cobran un centavo al Estado. ¿Qué parte de la Constitución, ministro, dice que el presidente puede renunciar a su sueldo? Tengo la Constitución a la mano. Si me puede decir el artículo, por favor. Ya, usted tiene la Constitución a la mano, y en ningún artículo de la Constitución va usted a encontrar que hay un impedimento para que el presidente haga eso. Bueno, le pregunto qué artículo justamente da pie para que el presidente renuncie a su sueldo. Por eso le digo, no hay un artículo que impida, ¿no?, al presidente en esa libertad, en esa decisión, en esa autonomía de su voluntad privada, no de reducirse su remuneración o de que los ministros se reduzcan su remuneración. Ahora, si hubiera una norma en la Constitución que lo impide, nadie lo podría hacer. Si es que se desea que también el sueldo de los congresistas se reduzca, esto sí tendría que ser una propuesta, ¿no? Un proyecto. Claro, en todo caso eso sería un proyecto de ley, ¿no? El Ejecutivo no tiene incidencia en la remuneración de los congresistas ni de ninguna otra dependencia del Estado. Y en el tema, y hablando del Congreso, tema que tiene que pasar por el Congreso, lo ha dicho el mismo Pedro Castillo, en el tema de la Asamblea Constituyente, del cambio de Constitución, ¿están ya trabajando la propuesta que mencionó Pedro Castillo en su mensaje del 28 de julio? ¿Están trabajando en esta propuesta para que llegue al Congreso de la modificación de la Constitución? Sí, se ha trabajado esa propuesta desde antes, ¿no? ¿Quiénes no están de acuerdo con eso? Por supuesto que no están de acuerdo, por ejemplo, los monopolios. Jamás ellos no pueden estar. La corrupción, por ejemplo, que quiere que permanezca todo el sistema de justicia con el nivel que todos conocemos. Los que están en contra de la actividad subsidiaria, actividad económica subsidiaria del Estado, no pueden estar de acuerdo. Los que no están de acuerdo son los que no se consideran, que no se debe considerar como derechos fundamentales a la salud y a la educación, para que eso se desvíe, ¿no?, totalmente a la actividad privada y el Estado desatienda ese deber. Por supuesto, no pueden estar de acuerdo, los que quieren que permanezcan los decretos, leyes que favorecen que a veces nuestras riquezas naturales salgan del país pagando un mínimo de impuestos o a veces sin pagar impuestos. Por supuesto que no estarán de acuerdo. Pero si el presidente presenta ese proyecto va al Congreso y el Congreso será el que decide si hay o no hay asamblea constituyente, si se hace o no el referéndum para consultar al pueblo si quiere o no quiere. Pero programado esa entrega de propuesta. Hay una situación que, por ejemplo, hay una situación que surgió con el tema de la Asamblea Constituyente, con lo que dijo el presidente Castillo en su mensaje a la Nación. Y usted hace un instante, por ejemplo, nos ha dicho que no existe nada que prohíba en la Constitución que el presidente renuncie a su sueldo y por lo tanto él podría hacerlo. Pero también hay que mencionar que no existe nada en la Constitución que mencione la instalación de una Asamblea Constituyente y no por eso se podría hacerlo. ¿Cuál es el sentido del proyecto de ley que va a plantear el gobierno próximamente para que se pueda entablar una asamblea constituyente? Eso lo dicen los periodistas porque han escuchado a famosos constitucionalistas en el Perú. Ya estoy cansado de escuchar esas cosas. Nosotros no estamos cansados, ministro. Si nos puede mencionar con la Constitución a la mano sobre el proyecto de ley que el presidente anunció. Mire, pero comprendan por favor lo que le voy a decir, que es una cuestión técnica, no es una cuestión de emoción, no es una cuestión de pensamiento, no es una cuestión de ideología, es una cuestión científica, jurídicamente, ¿no? La Asamblea Constituyente no puede estar regulada en la Constitución. Si la Asamblea Constituyente estuviera regulada en la Constitución, ya no sería constituyente, ya sería un órgano constituido como lo es el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. La Asamblea Constituyente es el poder soberano, es el poder de poder, es el poder, ¿no?, que radica en el pueblo.
Ni siquiera hay una forma cómo se puede convocar. Eso lo decide el pueblo. Y para eso revisar nomás la historia no jurídica de todos los países del mundo para establecer cómo se han dado su propia constitución. Ya, pero bueno, la Constitución puede ser modificada según aceptación del Congreso de la República, pero no contempla la Asamblea Constituyente. Por eso le preguntaba, ¿en qué sentido va a ir la propuesta de ley que planteó el presidente para Castillo, el mensaje a la nación? Parte de la Constitución. Nada impide que para facilitar, ¿no?, la convocatoria a la Asamblea Constituyente se presente un proyecto de ley para modificar la Constitución a fin de establecer un mecanismo con esa finalidad. Claro, entendemos. Lo que yo le preguntaba es si usted ya tiene. ¿Podrá aceptar ese mecanismo? Como no lo podrá aceptar? Pero ministro, usted ya tiene ese proyecto, ya va a ser presentado ese proyecto. Nos interesa saber si esto ya va a entrar a la discusión. Y porque usted se va a encargar, asumimos, del proyecto de ley. Bueno, como le digo, hay trabajos al respecto, ¿no? Todavía no hasta este momento no se ha tomado la decisión. Esa decisión lo toma el presidente de la República, que no les puedo asegurar si lo va a presentar o no lo va a presentar. Pero si lo presenta, el presidente no decide en nada allí sobre si hay o no hay Asamblea Constituyente. Eso queda en el ámbito del Congreso. ¿Y ya se lo pidieron a usted, ministro Torres, de que elabore el proyecto de ley para reforma constitucional con la Asamblea Constituyente? Como le digo, hay trabajos preliminares, Ya, pero a usted, ¿le encargaron ya la misión? Preliminares y no un solo trabajo, hay varios trabajos preliminares. Bien, muchísimas gracias. Para terminar, tenemos un problema en el país ahora, que es el tema de salud. Sabemos que no tiene que ver con su cartera, pero es importante que todos en el gobierno estén concentrados, me imagino, en este tema de salud y en el tema sobre todo de la vacunación. Están trabajando una campaña más, usted tal vez sabe, se ha conversado en el Consejo de Ministros, están trabajando una campaña de información tal vez mucho más fuerte, mucho más poderosa, mucho más dirigida al tema de la efectividad de todas las vacunas, y se lo digo porque hay mucha gente que no quiere usar, por ejemplo, la Sinopharm, y el día de mañana se vacuna el presidente. No sabemos si se va a vacunar con la Sinopharm para dar este mensaje de seguridad o de confianza al pueblo, al peruano de a pie. ¿Ustedes están trabajando este tema? Es el primerísimo tema, es la primera preocupación del gobierno la vacuna. Si en este momento se ha presentado algunas dificultades, ha sido por la falta, ¿no?, de vacunas, que en estos próximos días debe estar llegando en cantidades suficientes. El ministro Ceballos está dedicado a eso las 24 horas del día. Es lo que más nos interesa, por supuesto, para, como hemos dicho, para poder abrir el mercado y también para que la niñez vuelva a las clases presenciales, porque estas clases no presenciales le están perjudicando a los niños. Sin duda. Eso hay que entenderlo. En países desarrollados, su primera preocupación ahora es que su niñez vuelvan a las clases presenciales. Pero ese es el problema más importante. En cuanto haya las vacunas, por supuesto, y en cantidad suficiente, como ha dicho el propio ministro Ceballos, se trabajará en la vacunación las 24 horas del día.